Muy bien, pues queridos amigos y queridos seguidores de la Virgen de los Dolores aquí en el Centro de Acogida a los Peregrinos en El Escorial. Tengo a mi izquierda un sacerdote aquí muy conocido y es el padre Juan Llorente. El padre Juan Llorente, que es de la Orden Pasionista, padre. Congregación Pasionista, sí. Congregación de nuestro Señor Jesucristo. Pasionistas somos conocidos. Pasionista. Aparte de ser congregación pasionista y ser ¿viene usted del Santuario de Santa Gema? Sí, ahora estoy en Santa Gema de Madrid, sí, llevo un poco más de un año. Poco más de un año. Bueno, el padre Juan Llorente, quisiera yo hacerle una pregunta, si él tiene a bien contestármela, padre, y es la siguiente. Hace tiempo que le vemos por aquí, luego estuvo en Chile, creo, también destinado, justamente, y en Roma también, ¿verdad, padre? Quisiera usted explicarle a nuestros oyentes, a nuestros televidentes, ¿cómo conoció usted este lugar de apariciones de la Virgen? Pues este lugar lo conocieron en el 82, estoy trabajando en un Banco Santander, fui empleado. Creo que en el 83 vine por primera vez con una señora que era de la parroquia de Santa Gema y con un señor amigo suyo que creo que era profesor de la universidad, se llamaba Daniel, pero esto hace 40 años. Y luego en el 83 empecé a venir un poco más porque... No sé por qué. Sí, porque pertenecía al movimiento sacerdotal mariano y recuerdo que allí, en un cenáculo que iban mis padres, yo también asistí en este cenáculo, era en las Salesas de Madrid, Joaquín García Morato. Yo trabajaba en el banco entonces y fui con mis padres venía Don Gobi allí a celebrar la misa y al final fuimos a la sacristía a saludar a Don Gobi y creo que una señora se acercó y dice, padre, al padre Arteaga, que estaba en Toledo, en Oropesa, dice, padre, vaya el próximo sábado de mes, vaya al Escorial, porque la Virgen ha dicho a Amparo que va a hacer un milagro. Y yo la verdad vine un poco por la curiosidad, no sé qué, vine, entonces pues fui testigo del milagro del sol. Entonces lo que vieron mis ojos yo no lo puedo negar. Entonces éramos aquí, pues más de 70.000 personas, estaba lloviendo, y cuando después de rezar el rosario dijo Amparo, mirad al sol. Y digo, esta mujer, ¿qué dice? Está loca, pues estaba lloviendo a todo llover, y todo el mundo con paraguas. Y entonces recuerdo que vimos el milagro del sol, yo no era digno de ver aquella gracia, y no era yo, éramos muchos, entonces venía sacerdote, había monjas, yo era un laico, trabajaba en Agua Santander, y aquello me impresionó. Y a partir de entonces empecé a venir todos los primeros sábados de mes, hasta que entré en la congregación, que fue en el año 1986. Ahí ya dejé de venir porque era religioso, y entonces el cardenal Suquilla en el 85 dio una orden, un consejo, decía a los sacerdotes y almas consagradas, no venir para no adelantarse al juicio de la Iglesia, porque tenía que esperar a los frutos que hubiera aquí, de conversiones y sobre todo a ese Amparo, que la evidencia obedecía a lo que la Iglesia decía. Muy bien, padre, es unas palabras dignas de usted, dignas de un sacerdote. Ha nombrado usted a Luz Amparo Cuevas. Sí. Deduzco, colijo, que usted ha convivido o ha tenido alguna relación con ella. ¿Puede usted seguir explicando a cámara a nuestros televidentes qué ha significado para su paternidad el haber conocido a esta mujer de Dios, a esta mujer que se ha dejado la vida por la Iglesia y por los que estamos aquí? Brevemente a cámara, ¿qué ha significado para usted el haber conocido a Luz Amparo Cuevas? Pues mucho para mí. La primera vez que pude hablar con ella, porque era imposible entonces, venían miles y miles de personas, yo soy testigo de aquello, y era imposible hablar con ella porque estaba acorralada de gente y no se podía. Pero en el 88 vine a un primer sábado de mes, entonces estaba en la congregación, y cuando nada más verla, me dijo ella, tú, a bocajarro, viste el milagro del sol. Y yo me quedé, y luego empezó a decirme cosas que veía mi interior. Entonces pues me dijo, tú estás estudiando para sacerdote, pero has recibido aquí gracias. Dice, tú tendrás que hablar con la jerarquía, porque me dijo, hablar con la jerarquía y dar testimonio de tu vocación, y como me dijo cosas, y luego así fue. Después, otra vez que vine aquí a Magdalena a hablar con ella en el 92, pues me dijo, tu puesto a Roma, y fue enviado a Roma. Entonces me decía cosas que te sobrepasan, ¿no? Entonces tenía que hablar de ella, y hablé con el Papa como Pablo II, y hablé con Cardenal Suquilla, que todo lo defendía al principio, y hablé con Rocco, y hablé con toda la jerarquía, hablé por todo lo que pude, y por escrito y verbalmente. Entonces no pude negar lo que he visto, lo que he conocido, experimentado. Y ella, además, cuando mi padre falleció, ella fue, fíjate, yo una mujer tan pública como era, vino allá al funeral con don José María, con don José, el padre don José Arranz, con el padre José María y todos los sacerdotes que había entonces, vino al funeral, y a mí eso me llenó de una paz, me dio una alegría muy grande, que ella viniera al funeral de mis padres, ¿no? Y mi madre estuvo aquí
aquí también estuve bien atendida, y eso, yo no puedo decir que lo que tenga que hablar, mejor imposible, de cómo las reparadoras atienden a los enfermos, a los ancianos, la limpieza que tienen, el orden, lo espiritual, es algo que no hay ninguna residencia que se pueda comparar con las residencias que atienden Amparo. Esto tengo que decir porque lo he vivido y lo he visto. Mi madre estuvo 7 meses. Deduzco entonces, padre, una deducción personal, que lo que fue para usted la entrevista o simplemente el haber conocido a Luz Amparo le sirvió en su vida religiosa, le sirvió para que usted diera el paso en su vida religiosa, para que se contrastara más en lo que es la vida religiosa. Claro que me dio, porque yo me acuerdo que tenía miedo, yo me consideraba indigno, era un gran pecador, digo, soy sacerdote para la misericordia de Dios, y digo, además, Amparo, si yo no sé hablar, si yo no sé expresarme, si yo no soy inteligente, y dice, pues más torpe soy yo, que yo ni sé ni leer ni escribir, y mira cómo. Entonces pues yo vi que ahí vi la mano de Dios, entonces fue un impulso para que yo lanzarme, claro, sí, ella me vino mi vocación, es de Dios, pero es un instrumento muy válido y no me importa hablar de ella, lo hablo, lo diré mientras que viva, pues tengo que. Padre Juan, aquí lo tenemos, aquí está usted es un sacerdote pasionista, viene aquí, ayuda, colabora, participa en la misa también. ¿Qué le motiva a venir a este lugar? Y me imagino que a seguir viniendo a este lugar. ¿Qué es lo que le incita y qué consejos, si se me permite decirlo, le daría usted a los que nos están viendo para que acudieran a este lugar donde la Santísima Virgen está derramando tantas gracias? ¿Cuál es el motivo por el que usted vino en aquella época y sigue viniendo todavía? Vengo en agradecimiento, claro, la vocación sacerdotal es un don muy grande. Entonces, esta mujer colabora mucho, me dio como el empuje. Tuve un sacerdote muy santo que ya me lo dijo en mi congregación, hasta me dijo el nombre. Y entonces, pues, Dios me ha puesto en el camino a sacerdotes santos, 2 jesuitas que puedo recordar, el padre Morales, y otro padre también que me ayudó a discernir, a darle el padre. Este fue otro jesuita, el padre Molina, que era fundador, y sobre todo 3 pasionistas, el padre Feliciano, el padre Fausto y el padre Eduardo, y el padre Jacinto. 3 personas que conocían esto, sabían de esto, y decía que esto era de Dios, que era imposible que una mujer analfabeta pudiera hablar, decir las cosas que decía. Entonces, y luego Amparo me llegó a confirmar un día, hace ya muchos años, que los estigmas los recibió en el santuario de Santa Gema. Entonces hay cosas que tenía en común, y tiene una devoción grande a Santa Gema, y ya pues yo me di el paso, pues porque una motivación muy grande fue el haber conocido a ella, y de verdad, entonces, por lo tenía que defender hasta que me muera, porque no puedo negar una cosa que mis ojos que contemplaron y vieron, y todos los quiero, todo querer, porque ha sido la base. Lo que han visto mis ojos, que no me digan que no es cierto. Padre, ya para ir terminando, porque veo que ya está la gente preparada, los peregrinos preparados para salir en procesión, y abusando de su generosidad otra vez, ¿tiene usted algunas palabras que decirle a los que nos están viendo de este lugar, de qué se puede encontrar en este lugar y de qué nos trae a este lugar como un sacerdote a sus fieles? Pues mira, creo que es un santuario donde la Virgen ha puesto los pies, como lo ha puesto en Fátima, en Lourdes, y entonces los frutos que he visto de mucha gente que he conocido que estaba apartada de Dios y se han convertido. Algunos han visto fenómenos, como es el milagro del sol, que fue una extraordinaria, pero conversión de su vida. Entonces yo les animaría a que viniera. Pasa que tiene mucha persecución, porque antes cuando venía alguna vez venía el sacerdote aquí y te decía unos traidores y te insultaban casi. Entonces hace mucha persecución y eso, y todos los juicios que tuvo en su día, Amparo salió libre, todos ellos, ¿no? Entonces yo creo que animaría a venir. Lo que pasa es que me llama la atención que hace 40 años, cuando yo venía aquí, entonces era laico, venían miles y miles y miles y miles de personas, 2 horas para entrar y otras 2 horas para salir, y te lo pueden decir, entonces ahora me sorprende que la gente venga tan poco, pero bueno, así somos las personas, ¿sí? Y una cosa así que me ha gustado de este mensaje último, que todo lo que ha dicho es auténtico, cuando este mensaje que hemos escuchado del año 2000, pues habla sobre los sacerdotes, la responsabilidad que tenemos, que algunos o muchos son más funcionarios que pastores, y decía los que tienen la autoridad o los que tienen el cargo, la misión de ser exorcistas, que lo ejerzan, que si ahora hay tantos endemoniados porque la gente se aparta de Dios, alejarse de Dios, pues el diablo aprovecha de las almas, y entonces pues nos ha dado la clave para eso, para seguir a Cristo, como ha dicho ella, lo dice el Evangelio, que hay diablo y posesiones que solamente es con el ayuno y la oración, que es lo que Cristo ya aconsejaba
estaba cuando había endemoniados que para los apóstoles era imposible liberarlo. Muy bien, padre, pues ya para ir terminando, porque ya veo que está a punto de salir la procesión con la imagen de la Virgen, como sacerdote, y brevemente diríjase usted a las personas que nos están viendo y termine usted la entrevista como crea su paternidad conveniente. Bueno, pues yo creo que yo animo que los que han conocido como yo que sigan viniendo, y creo que en los lugares de aparición siempre la Virgen concede gracias de conversión y algunos de curación. En verdad, pues recuperar la fe, que la fe se está perdiendo. Lo vemos aquí. España no es la España que hemos conocido nosotros. Pues ¿por qué? El materialismo, vivimos en una sociedad hedonista, materialista, y que la gente, pues, como dice San Pablo, comamos, bebamos, gocemos y que mañana moriremos. Sí, que vamos a morir, pero es que hay otra vida que está en juego, y que esa vida pues depende de cómo la vivamos aquí nosotros, de cómo la responsabilidad nuestra. Dios, como yo digo a todo el mundo, Dios, y lo dice San Pablo, no que la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Entonces depende de nuestro cambio. Cristo quiere que nos convirtamos, y Él derramó la última gota de sangre, pues por nuestra redención, por nuestra salvación, para que el hombre se convierta y viva. Y entonces, y la Virgen María es el instrumento, el puente, como dice San Bernardo, más corto y más seguro para llegar a Cristo y para... Padre, pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Me imagino que sus palabras, que las habrán visto muchísimas personas a través del chat, pues a alguno le calarán hondo. Aquí está este centro de acogida a los peregrinos, y simplemente, y antes de que termine la entrevista o que me digan que tenemos que cortar, el padre ha hecho alusión de unas concesiones que el cardenal de Madrid concedió, nunca mejor dicho, a esta bendita obra. Voy a recordarla brevemente, padre, con su permiso. El 14 de junio del año 94, don Ángel Suquía aprobó a la Asociación de Fieles Reparadores de la Iglesia y nombró a Luz Amparo como fundadora de esta obra. En noviembre del año 96 y octubre del año 2001, el cardenal de Madrid nombró a 2 capellanes para regir espiritualmente a los peregrinos, a las personas que aquí veníamos y seguimos viniendo, con el único fin de honrar a la Virgen con el rezo del Santo Rosario. Empezó a nombrar a los 2 primeros capellanes. El 7 de febrero del año 2009, si el padre cree que me estoy equivocando, lo he tratado de... el cardenal de Madrid autoriza en este lugar en el que nos encontramos y en el que al finalizar los actos tendrá lugar la Santa Misa, autoriza que se pueda dar misa. Fue el 7 de febrero del año 2009. El cardenal de Madrid autoriza la misa en la nave Ave María, en el centro de acogida a los peregrinos, donde aquí venimos, donde aquí seguimos viviendo y donde aquí os esperamos. El 6 de febrero del año 2010, y ahí el padre ha hecho un inciso también, el cardenal de Madrid autoriza a los sacerdotes religiosos, religiosas, almas consagradas, que como muy bien ha dicho el padre, anteriormente, creo que fue en el año 85, había dado una notificación recomendando la no participación, nunca prohibiendo su venida. Padre, ¿me equivoco? Sí, es recomendado para no adelantarse al juicio de la Iglesia. Yo entonces era laico, pero me acuerdo perfectamente, y dejamos de venir. Entonces las apariciones las recibí Amparo en la nave, aquí justo, ahí, solamente con su hija, el padre José María, el padre don José y pocos más, un poquito reducidos, y pues lo demás, y era aquí era. Entonces se sometió a la jerarquía de la Iglesia, fue obediente, tanto con su tía, que yo hablé con él, como con Rocco, se sometió a la disciplina, al dictamen de la Iglesia, nunca hizo en contra nada de él. Pues mejor que un servidor lo está explicando el padre, como les decía. Otra cosa, fíjate, y eso me acuerdo que una vez estando en Roma, estuve 2 años en Roma, digo, Amparo, si quieres, te consigo, yo porque me tenía mucho conocimiento, una entrevista con el Papa. Dice, no, porque cuando hablaste con el Papa, el cardenal Rocco te dijo que no, que si no tiene memoria ella, que no fuiste prudente en hablar con el Santo Padre tras las apariciones del Escorial, pues como yo ahora voy yo allí, es decir, no me lo autoriza el cardenal, pues no voy. Y eso me lo dijo, se me quedó grabado, que entonces, porque era el tiempo que llevaba allí, ya conocía a muchos en el Vaticano y podía haber conseguido una entrevista con ella, y ella dijo que no. Mujer obediente a la Iglesia. Mujer obediente a la Iglesia y mujer que ha hecho que muchos de los que aquí nos encontramos acudamos otra vez a integrar a la Iglesia. Os decía que en el año 85 el cardenal de Madrid recomendaba, nunca prohibía, como ha hecho el padre Juan, la no participación de los sacerdotes para evitar, como ha dicho el padre Juan, que las personas nos confundiéramos. Pero el 6 de febrero del 2010
el cardenal de Madrid permitió que los sacerdotes religiosos, religiosas, almas consagradas, ya pudieran venir y participar en los actos religiosos. Prueba de ello, aquí tenemos una prueba fehaciente, el padre Juan y los padres que van a concelerar la Santa Misa. Padre Juan, muchísimas gracias por su asistencia, por su presencia y por su testimonio. Que Dios le bendiga y nos seguimos viendo por aquí. Gracias, padre. Pues terminamos ya esta pequeña entrevista, gran entrevista, porque va a dar lugar la procesión. Aquí tenéis al grupo de braceros